Bien, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una emisión más aquí en Sana y Equilíbrate 3.1. Hoy vamos a hablar precisamente sobre el asma, ¿sí? Descubre cómo las emociones influyen en tu respiración. Vamos a dar de alguna manera qué emociones son las que generan este mecanismo de defensa y sobre todo, bueno, cómo podemos solucionarlo a través de la emoción. Hay que recordar que todas las emociones prácticamente tienen su raíz, perdón, todas las enfermedades prácticamente tienen su raíz en una emoción, la cual, bueno, pues si nosotros modificamos nuestro pensamiento, si nosotros modificamos nuestra actitud, nuestros hábitos también inclusive alimenticios, podemos revertir todas las enfermedades. Y bueno, para los que no me conocen, queridos amigos que nos ven en nuestras distintas redes sociales, bueno, me presento. Mi nombre es Jorge Gasca Hernández, ¿verdad? Soy licenciado en filosofía, maestro en innovación educativa. Tengo un doctorado honoris causa por IMELE, ¿verdad? Del Instituto Mexicano de Líderes por Excelencia. Y también, bueno, pues somos terapeutas biofísicos, ¿sí? Y bueno, es para nosotros grato de alguna manera compartir con ustedes toda esta información para que ustedes la practiquen y de alguna manera, bueno, pues salgan adelante en cada uno de los mecanismos de defensa. Bien, para nosotros, ¿verdad? Desde el aspecto de la biofísica, queridos amigos, como ya lo hemos compartido en algunas otras charlas, las enfermedades no existen, ¿sí? Las enfermedades no existen. Y nosotros los llamamos como mecanismos de defensa. Esos mecanismos de defensa reciben este nombre porque háblese cáncer, háblese diabetes, háblese asma, háblese vitiligo, háblese hipertensión, etcétera, etcétera, ¿sí? Se protege el cuerpo, ¿sí? Hay que tener en cuenta nosotros que nuestro cuerpo es la maquinaria perfecta, ¿sí? Y no, como maquinaria, ¿sí? Nuestro cuerpo de alguna manera va buscando esas condiciones, va buscando cómo sustituir y cómo depurar nuestro cuerpo y protegerse a sí mismo de esas toxinas o de esos daños que se puede generar por medio de las emociones negativas, ¿sí? Por eso decimos nosotros, las enfermedades no existen, solamente son mecanismos de defensa, ¿sí? Fíjense bien, y esto tiene que ver con esta parte emocional. Cuando nosotros vamos al médico, ya con los análisis, etcétera, etcétera, y nos dicen, ¿sabes qué? Tú tienes diabetes, tú tienes cáncer, tú ya eres hipertenso, tú ya tienes esta condición. Ojo, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Para desarrollar precisamente estas sintomatologías de estas enfermedades crónico-degenerativas, bueno, pues entra desde nuestro pensamiento y desde nuestras emociones el temor, el miedo, la nostalgia, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, ojo, ¿sí? ¿De qué se protege tu cuerpo? Tu cuerpo se protege de tus pensamientos negativos, ¿sí? La enfermedad o el mecanismo de defensa es esa voz que de alguna manera a ti te está indicando que tienes que modificar ciertos hábitos para que eh, se pueda revertir esa enfermedad, ¿sí? ¿De qué se protege tu cuerpo con el cáncer, con la diabetes, con el asma, etcétera, etcétera? Precisamente se protege de esos pensamientos negativos. Entre más tú estás pensando en tu enfermedad, en tu condición, más son las cosas que tú vas a desarrollar, ¿sí? En esos síntomas. No sé si les ha pasado en algunas ocasiones. Eh, no sé, a lo mejor puedes estar
sano, entre comillas, vamos a ponerle así, durante 6 meses, ¿no? Y muchos de nosotros podemos decir, como que ahora no me he enfermado, ahora no me ha dado la gripa, chin, desde allí con tus herramientas de creación, ¿sale? De tus herramientas de creación, ya estás manifestando en tu vida, tarde o temprano, ¿sí? Ese desarrollo de lo que es la gripa, ¿sale? Ya desde lo que pensaste, lo empezaste a sentir también y aparte tus condiciones neuronales, tus condiciones celulares, etcétera, etcétera, empiezan a modificarse para que se desarrolle esa enfermedad o ese mecanismo de defensa, ¿sí? Ojo, desde esto quiero que quede algo muy claro. No hay algo que sea por ejemplo, también hemos escuchado en muchas ocasiones, tú eres prediabético, tú eres, no sé, eh, eh, estás a punto de manifestar un precáncer, ¿no? O algo antes de llegar a ese mecanismo de defensa ya en autonomacia. Ojo, desde este punto de vista de la biofísica, no hay esos ¿sí? No hay esos ¿sale? Pero fíjate bien cómo con ese eres prediabético, eres pre esto, eres pre el otro, ya cómo se empieza a jugar con tu mentalidad, ¿sí? ¿Cómo es que se empieza a jugar con tu mentalidad? Se empieza a jugar desde el temor y desde el miedo. Híjole, me dijeron que era prediabético, chin, en la torre, ¿y qué voy a hacer? Y etcétera. Entonces empiezas a hacer el pánico, ¿sí? Y a lo mejor nada más porque ese día comiste algo rico en azúcar, por decirlo de alguna manera, y te tocaban, no sé, análisis o demás, o te checaron el azúcar por X, Y motivo, razón o circunstancia, y pum, te dijeron el azúcar en la sangre salió alta, ¿sí? Y entonces, ¿qué empiezas a generar? Empiezas a generar ese pánico, ¿sí? Y empiezas a desarrollar los síntomas precisamente de un diabético, sin ser diabético. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos va a enseñar la biofísica. Ajá. Bueno, ¿qué es la biofísica? Bueno, es un conjunto de 7 ciencias exactas que nos permiten entender el funcionamiento perfecto de nuestro organismo y su relación con los microorganismos. La ciencia de la biofísica se auxilia de 7 ciencias más, como es la biología, sí que nos ayuda a entender precisamente la conformación de nuestras células, de nuestro ADN, la ingeniería, el ver cómo nuestro cuerpo como maquinaria perfecta busca el repararse el cuerpo a sí mismo, busca el regenerarse a sí mismo y cómo de alguna manera hacer las funciones cuando un órgano no está fallando, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo de esto. A muchos siempre los terminan quitándole el apéndice y el apéndice, que es esa colita última que tiene el colon, que tiene una función, ya lo vimos en alguno de los videos allí para que lo chequen en nuestra página, ¿sí? Ese apéndice sí tiene la función, entonces la cortan y el colon tiene que hacer la función de lo que hacía el apéndice. Muchos van a decir, no, es que el apéndice no sirve para nada. No, si está allí es por algo, es porque cumple una función, ¿sí? Entonces, al quitarla, bueno, pues el cuerpo, como esa ingeniería perfecta que tiene, bueno, pues de alguna manera va a buscar el cómo sustituir precisamente esa función del apéndice. Bueno, pues también se auxilia de la fisiología humana, ¿verdad? Donde analiza precisamente la función del cuerpo. Y si nosotros entendemos cómo funciona nuestro cuerpo, entonces vamos a tener las claves en nuestra vida para nosotros sanarnos, ¿sí? También
se auxilia de la bioquímica, ¿verdad? Que estudia las relaciones químicas que ocurren en los seres vivos, sobre todo cuando hay esta mezcla, como lo vamos a ver en ese video, esta mezcla de dióxido de carbono y de oxígeno. ¿Qué sucede cuando hay más dióxido de carbono en el cuerpo y qué sucede cuando hay más oxígeno en el cuerpo? Se basa también de la física cuántica a través y por medio de los pensamientos, cómo nosotros también podemos sanar estas enfermedades, obviamente de la psicología y por último de la nutrición. Así que son esas ciencias en las cuales se auxilia la biofísica. Bueno, la biofísica te ayuda a entender y ver que tu cuerpo es una maquinaria perfecta, ¿sí? Te ayuda a entender que el ser humano se cura a sí mismo, ¿sí? ¿Y cómo se va a curar el ser humano a sí mismo? Bueno, pues al cambiar una idea para trabajar de manera profunda en el cuerpo. Ojo, ¿sí? Cambiar una idea. Nosotros somos seres de tres partes. Somos cuerpo, mente y alma. Si nosotros entendemos nuestros pensamientos, vamos a entender y a modificar el funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestra alma también. Sí que es este aspecto espiritual. Y a veces nos olvidamos que nosotros tenemos este aspecto espiritual. Ojo, los pensamientos negativos que son de los cuales nosotros estamos acostumbrados a vivir en el día a día son los que detonan ciertas enfermedades, ¿sí? El que siempre estés enojado, el que siempre estés estresado, el que siempre estés presionado, el que siempre estés preocupado, el que siempre vivas en el miedo, el que siempre vivas en el temor, el que siempre vivas en la angustia, ¿sí? En el pánico, en la frustración, en la mentira, etcétera, etcétera. Esas emociones son las que van detonando precisamente estos mecanismos de defensa, ¿sí? Y la biofísica te ayuda precisamente a eso, a modificar tu pensamiento para que puedas transformar tus emociones negativas a emociones positivas y tu cuerpo pueda tener un funcionamiento más perfecto, ¿sí? Un funcionamiento adecuado, ¿sale? Entonces, cuando tú entiendes esto, vas a empezar a tomar decisiones conscientes en tu vida. Y esas decisiones conscientes en tu vida son las que te van a ayudar a transformar precisamente el funcionamiento de tus células y te van a ayudar a comprender tu ser, ¿sí? Ojo, ojo con esto. Si nosotros transformamos nuestra mente, depuramos todos esos pensamientos negativos, todas esas emociones negativas, vamos a tener nuestro cuerpo sano. No por nada es el proverbio griego, ¿verdad? Que por allá lo dijo Sócrates, ¿sí? Cuerpo sano, mente sana, ¿sí? ¿Qué le das de comer a tu cuerpo? ¿Por qué? Porque el secreto de tu salud está en tus intestinos. Más adelantito lo vamos a ver, ¿sí? Pero, ¿qué le das de comer a tu cuerpo? Tu cuerpo no solamente come el alimento, sino tu cuerpo también se nutre de tus pensamientos, de lo que ves, de lo que oyes, de lo que hablas, de lo que sientes, de lo que percibes. Allí también está esa nutrición en nuestro cuerpo, ¿sí? Y esa nutrición, bueno, pues se va a reflejar en el funcionamiento inadecuado de nuestro cuerpo, ¿sí? Bien, vámonos entonces a adentrarnos al tema del día de hoy, que es el asma. En muchas ocasiones, y lo que más sabemos nosotros es que el asma es muy recurrente en los niños, ¿sí? Y muy poco en los adultos. Ahorita vamos a ver por qué en los niños, ¿sí? Y ya sabemos todos, el asma es una condición que tiene que ver con las vías respiratorias. Explico por qué el asma se da más en los niños que en los adultos, ¿sí?
Bien, eh, cuando desde el punto de vista de la biofísica, vamos a entender y encontrar lo siguiente. No hay enfermedades hereditarias, no las hay. No hay enfermedades hereditarias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos detona que nos haga considerar que las enfermedades son hereditarias? Cuando vas al médico y te dicen, a ver, de tus familiares, ¿quiénes son diabéticos? Ah, no, pues mi papá, mi mamá, mi abuelita, el tío, la tía, el primo, la prima. Ah, entonces estás propenso a ser diabético. Y no necesariamente. ¿Sí? Ojo, ya desde allí, fíjate bien, te están metiendo el miedo y una mala información de que las enfermedades son hereditarias, ¿sí? ¿Por qué? Por lo siguiente, desde el punto de vista de la biofísica, si las enfermedades fueran hereditarias desde el momento en que nosotros vimos la luz del mundo, tendríamos el cáncer, ya tendríamos la diabetes inmediatamente, ¿sí? Ojo, eso es algo hereditario, ¿sí? Que ya nazcas precisamente con esa enfermedad, ¿sí? Ah, entonces aquí me pueden preguntar, entonces, por ejemplo, los niños, acabas de mencionar, o los que tienen, los niños que tienen síndrome o alguna otra condición desde pequeños, no que no son hereditarias las, ¿cómo se llama? Las enfermedades. Ahí te va este, eh, este aspecto, ¿sí? Ni tampoco las enfermedades están en nuestros genes, ni en nuestro ADN, tampoco está. ¿Quiénes la desarrollan? Las emociones y cómo vivimos en nuestra vida. Bien, cuando un niño nace con asma, y esto es para todos los mecanismos de defensa, ¿sale? Eh, es o sucede lo siguiente, ¿sí? Fijarse en las emociones que vivieron papá y mamá durante el periodo de gestación o el periodo de embarazo, ¿sí? Ojo, ahí está el detalle. Ajá. ¿Qué emociones son las que vivió papá o mamá en el embarazo para que el niño naciera con asma, naciera con esta condición, naciera con esta otra condición, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Sí? Ojo, fíjense bien, ¿sí? Que lo desarrolle. ¿Qué es lo que genera que los niños desarrollen, por lo menos de los 0 a los 13 años, enfermedades, ¿sí? Como esa que estamos hablando, ¿sí? Del asma? Las emociones que vivió papá y mamá en el momento de los 9 meses. ¿Sale? Habíamos mencionado anteriormente, no solamente nosotros nos alimentamos de comida, también nos alimentamos de las emociones, ¿sí? Y ojo, ¿qué está conectado nosotros cuando estamos en el vientre de la mamá? Y a la mamá, ¿qué es lo que nos conecta? Pues el cordón umbilical, ¿sí? Entonces, por el cordón umbilical, ¿qué es lo que se nutre? Bueno, pues nos nutrimos nosotros, obviamente, cuando estamos allí en el vientre de nuestra mamá, nos nutrimos, ¿sí? Pero no solamente de la comida de la mamá, sino también nos nutrimos de las emociones que ellos vivieron, de los impactos, ¿sí? Emocionales que ellos fueron experimentando, ¿sí? Experimentando este aspecto de emociones, ¿sí? Ojo. Y entonces, cuando ya nace el niño, etcétera, etcétera, empieza a ver qué es lo que le molesta a papá, qué es lo que le molesta a mamá, qué es lo que condena a mamá, qué es lo que condena a papá, etcétera, etcétera, y empieza a desarrollar esas condiciones de mecanismos de defensa.
Ajá. Por eso puede desarrollarse el asma muy frecuentemente en los niños, ¿sí? Por estas emociones que desarrollaron los papás en estos 9 meses, ¿sí? En estos 9 meses. Ajá. Bien, ¿qué emociones son las que pudieron sufrir los papás en estos periodos de los 9 meses? Bueno, ahorita pasamos a esta parte y también hay que recordar lo siguiente, que el asma es una obstrucción de las vías respiratorias de manera profunda, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pues la falta de aire, la tos continua, las sibilancias, ¿verdad? Que se tienen dentro de los bronquios, ajá, y problemas también para dormir, ¿sí? Eso es los síntomas del asma. Muchos relacionan el asma con el polvo, con los animales, con los perritos, con los gatos, con los ácaros, por los cambios climáticos, ¿sí? O bien con alguna otra alergia, ¿sí? Nos dicen que por estas condiciones, bueno, pues se genera el asma, ¿sí? Entonces, ojo, cuando dentro de lo que es la vía respiratoria está normal, bueno, pues hagan de cuenta que el orificio por donde va entrando el aire, bueno, pues está muy abierto y cuando se genera este aspecto del asma, ¿qué es lo que se desarrolla? Bueno, pues en la vía respiratoria se empieza a reducir, se empieza a inflamar. Por eso las personas, bueno, pues sienten que les falta el aire, tosen continuamente o están esas sibilancias, ¿verdad? De esos ruiditos internos que se escuchan. Bien, ojo, les decía, el secreto está en mantener en equilibrio el sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo tiene 3 funciones fundamentales. La primera función es de absorber los nutrientes. Ajá, absorber los nutrientes. Esa es nuestra primera función, la absorción de los nutrientes, ¿sí? Sobre todo en nuestro colon, ¿verdad? Que manda el nutriente para que se oxigene y se haga un intercambio de gases de dióxido de carbono y de oxígeno, ¿sí? Y todos los residuos o sangre viene de retorno por la vía venosa y por vía arterial va todo el nutriente nuevo para todos los órganos o que se distribuya a lo largo de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, dentro de la vía arterial va el nutriente con el oxígeno que se sintetiza y el cual viaja al pulmón, luego al corazón y por último, bueno, pues se distribuye a todos los tejidos. Ajá. Entonces, prácticamente esta es una de las funciones más importantes que tiene nuestro sistema digestivo, el absorber nutrientes. Pero dentro de la segunda o dentro de unas de las otras funciones que tiene nuestro intestino, ¿sí? Es que es nuestro cerebro emocional. ¿Sale? Entonces, ojo, cuando nosotros eh, sufrimos un coraje, una emoción negativa, háblese cual sea depresión, tristeza, angustia, preocupación, etcétera, etcétera, el primer impacto no viene en tu mente, el primer impacto lo sentimos en los intestinos. Y prueba de ello, así muy sencillito, cuando nosotros nos enojamos, ¿qué es lo que sucede? Pues luego se siente la contracción, ¡pum! La contracción en los intestinos y algunos hasta les da diarrea, ¿no? Y esto, bueno, ¿por qué? Ah, porque el colon, ¿verdad? Se empieza a aguangar o se empieza a contraer, es decir, chiquito, ¿no? Y entonces allí viene el estreñimiento, ¿sí? Aguangar y contraer, ¿sí? Y imagínate en las diferentes partes de nuestro colon, cómo estará nuestro colon, algunas partes
contraídas, algunas partes aguangadas, etcétera, etcétera. Y esto es lo que no permite que se tenga una buena absorción en el organismo. ¿Por qué? Porque otra de las funciones del sistema digestivo es la función del corazón de retorno, ¿sí? Sabemos que el intestino es un músculo liso, ¿sí? Y que el colon, bueno, pues tiene este movimiento de peristalsis, ¿sí? Por medio de la contracción y de la relajación. Pero cuando nosotros sufrimos una emoción negativa, ¿qué es lo que hace? Lo que hace nuestro intestino va perdiendo la movilidad. ¿Por qué? Vamos a poner este ejemplo, va la S fecal, ¿sí? Nos enojamos, ¡pum! Se contrae nuestro intestino, entonces apachurra la S fecal, ¿sí? Y no deja avanzar. Entonces, cuando se apachurra la S fecal y otra vez se expande el intestino, se va quedando la materia fecal pegada en nuestros intestinos y esto permite que nosotros no tengamos una buena absorción de nutrientes, ¿sí? Entonces, por eso a veces vamos una sola vez al baño, otras veces 2, otros van 5 veces, pero pudiéramos decir, ¿cuánta es la cantidad que haces de materia fecal? No, pues en la mañana pues muy poquito y luego voy a las 2 horas y etcétera, etcétera, ¿sí? Si vas haciendo seguido o vas 2 veces seguidas al baño, pudiéramos decir, vas haciendo en pequeños abonos. Ajá, sí, vas haciendo en pequeños abonos y pudiéramos decir, allí estás estreñido, ¿sí? Estás estreñido porque no se está llevando un buen proceso de digestión, ¿sale? Otros solamente hacen una vez al día y allí también es interesante todo este aspecto, todo esto que sucede en nuestro intestino, ¿sí? Ojo, la mayoría de la sangre de nuestro cuerpo, ¿dónde se concentra? En nuestros intestinos. ¿Cómo están nuestros intestinos? Están calientes. Imagínate, ahora si tú te enojas, si tú te molestas, si tú tienes una preocupación, esto se nota también en la respiración, ¿no? Cuando te enojas, hasta contiene la respiración y ya hablas así, hijo de su quién sabe qué, etcétera, ¿no? Hasta aprieta los dientes. ¿Qué es lo que hace? Retienes el oxígeno, se convierte en dióxido de carbono y ese dióxido de carbono ¿a dónde va? Al intestino. Entonces imagínate, la sangre viene caliente, llega a los intestinos, donde también los intestinos están calientes, entonces viene la sangre caliente, se convierte en una sangre ácida y con mucho dióxido de carbono. Y esto hace precisamente que esa emoción que nosotros sentimos se vaya directamente a un órgano, ¿sí? No, pues al páncreas y pues me da pancreatitis, ¿no? Al hígado, pues el hígado graso, ¿no? O dañamos las terminaciones nerviosas y no, pues ya sufrimos de ansiedad, etcétera, etcétera. Pero todo el desbarajuste empieza en nuestros intestinos. Si nosotros empezamos a depurar nuestros intestinos, es decir, a despegar la materia fecal de las paredes del colon, vamos a tener un mayor equilibrio, ¿sí? Eso de acuerdo a quién? Bueno, pues al doctor Michael Gerson, que descubre que hay neuronas en el sistema digestivo. Por eso, en todo nuestro cuerpo hay memoria, ¿sí? Hay memoria. Y se los voy a explicar con este ejemplo. Eh, no sé si a algunos de ustedes les gustó mucho tiempo el café, ¿no? Y eran de su cafecito en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, y café, y café, y café. Y después lo dejaron de tomar porque les generó, ¿cómo se llama? Mm, les generó prácticamente eh, gastritis, ¿sí? Gastritis, ajá. Gastritis, les generó gastritis, ¿sí? Y
cuando les generó la gastritis, no es por el consumo excesivo de, de café, sino es por un coraje muy fuerte que pasaron o que pasamos en ese momento. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es que estábamos tan más a gusto tomando nuestro cafecito, ¿sí? Tan más a gusto, estábamos tomando allí nuestro cafecito y nos llegó una noticia que nos hizo preocuparnos, etcétera, etcétera, que nos alteró en ese momento y se quedó almacenado en nuestro cuerpo. Y entonces se desarrolló ese aspecto de la gastritis, que más adelante haremos un video de estos, ¿sí? Y cada vez que tú tomas café, tu cuerpo regresa a esa memoria, ¿sí? Tu cuerpo regresa a esa memoria y lo dejamos de tomar, lo dejamos de disfrutar, ¿sí? Por esa emoción negativa que vivimos, ¿sí? Y esto es algo que a todos nosotros nos pasa, a mí también, ¿sí? A mí también, ¿sí? Estoy constantemente cambiando, modificando, descodificando mi mente para eliminar esos pensamientos negativos y mejorar las condiciones, ¿verdad? De vida, mejorar las condiciones de mi cuerpo. Ajá, ¿sí? Y ya ahí la llevamos poco a poquito. Es algo complicadillo, pero no imposible, ¿sí? Y ahí la llevamos. El tratar de modificar esas cosas que creemos que nos están haciendo daño. Esa es la clave, ¿sí? Esa es la clave, ¿sí? Eh, el ir eliminando esas cosas que nosotros creemos que nos están haciendo daño y que nos tomamos las cosas pues de esa manera personal. Y eso es para todo, ¿sí? Eso es para todo. En estas cuestiones, ¿sí? Donde vemos que todas las enfermedades que conocemos tienen que ver con una relación emocional, ¿sí? Una relación emocional. Ujú. Ojo, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Qué oportunidades nosotros tenemos de modificar nuestra vida? ¿Sí? ¿Cómo entré yo a la biofísica o cómo entré a estudiar poco a poquito este aspecto? A partir de, del ver a mi papá, ¿verdad? Con la diabetes, ¿sí? Que después sufrió de insuficiencia renal, etcétera, etcétera, y ver cómo es que cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero ya después de una crisis, ¿no? Donde agradezco precisamente esa experiencia que yo viví con mi papá para adentrarme e ir conociendo mi cuerpo e ir modificando poco a poco mis pensamientos para transformar mi cuerpo, ¿sí? Para tener mi vida más saludable, ¿sí? Para tener esta modificación, ¿sí? Y esta sanación desde la emoción. Ujú. Y ahí la llevamos, ahí la llevamos. Ahí hemos logrado poco a poquito ciertas cosas, ciertos cambios que de verdad, digo, vale la pena el conocer nuestro cuerpo, el aprender a modificar nuestras emociones para ser más conscientes de nuestras decisiones. Bueno, vamos a seguir con el asma. Bien, las emociones que genera el asma son la tristeza, la incertidumbre, la inseguridad, la indecisión. Todas estas emociones mezcladas con el coraje, ¿sí? Y estas emociones se dan porque tratan de definir el por qué están pasando por esta situación,
¿sí? El por qué están pasando por esta situación. Ojo, tristeza, incertidumbre, inseguridad, indecisión. Para los niños que lo desarrollaron, aquí sería bueno preguntarnos, en este proceso de los 9 meses, ¿sí? Es, es lo siguiente. ¿Qué, ¿Qué vivió papá y mamá en esos 9 meses? ¿Cuánta tristeza? ¿Cuánta incertidumbre? ¿Cuánta inseguridad? ¿Cuánta indecisión? Y todas estas emociones creadas precisamente con el coraje, ¿sí? Y eso es lo que va determinando precisamente este mecanismo de defensa que es el asma, ¿sí? Y el asma, bueno, pues lo podemos revertir. ¿Cómo? Amando, sintiéndonos seguros, ¿sí? Tomar decisiones conscientes, vivir con seguridad y ser felices. Ajá. Bien, ojo, las emociones negativas generan descargas adrenérgicas, lo cual provoca, lo que ya les decía, espasmos y aguangamientos en nuestros intestinos, ¿sí? Y depende de la intensidad, de la frecuencia y de la durabilidad de esa emoción para que se genere en algo crónico, ¿sí? Imagínate, frecuencia, durabilidad e intensidad. Te vamos a poner un ejemplo con un niño, ¿no? Por decirlo. A lo mejor un niño se enoja, no sé, lo regaña, se enoja, hace su berrinche, su coraje, y a lo mejor le dura 5 minutos y ya. Enseguida otra vez anda allí jugando, divirtiéndose, riéndose, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y te abraza y te besa, etcétera, etcétera, a pesar de que lo regañaste y demás, ¿no? Y el adulto, a veces el coraje le dura todo el día, o toda la semana, o años, ¿verdad? Su intensidad. ¿Cuánto es la intensidad? No, ay, hasta sentí que eché lumbre por las orejas o no, me salieron humo por las orejas. La frecuencia, ¿sí? No, pues si yo no me enojo en el día, no hice mi día. Pum, allí ya estamos cambiando nuestras condiciones. Ajá. Sí, entonces, ojo, hay que analizar qué emociones negativas estamos generando y saber que si esas emociones son una descarga adrenérgica, bueno, pues van a afectar directamente el funcionamiento adecuado y correcto de mi sistema digestivo, ¿sí? Y de acuerdo de la intensidad, de la durabilidad y de la frecuencia y de la emoción que yo tenga, es a donde se va a dirigir al órgano. Ajá. Bien. Y esto hace que se desequilibre precisamente nuestra gasometría de sustratos, ¿sí? Eh, Tenemos, por ejemplo, de sustratos, tenemos el azúcar, los lípidos y la proteína, ¿sí? Y esto se va modificando por la condición de oxígeno y de dióxido de carbono. Cuando nosotros vivimos en el amor, estamos equilibrados, estamos sanos, ¿sí? No nos enfermamos, estamos sanos, ¿sí? Alguien que se enamora, ¿verdad? Como hasta siente que vuela uno, ¿no? Su vida color de rosa, toda felicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos esa estabilidad, ¿sí? Cuando hay un desajuste, bueno, pues puede ser por el temor y el coraje. Siempre estas dos emociones son las que van a modificar precisamente nuestra gasometría, o más oxígeno o más dióxido de carbono, ¿sí? Y eso va a impactar, como habíamos mencionado, en nuestro sistema digestivo, ¿sí? Se convierte prácticamente en grasa y se lleva al pulmón directamente al alvéolo, en el cual se hace el intercambio de gases de dióxido de carbono a oxígeno, ¿sí? Es decir, de las emociones que mencionamos anterior,
tristeza, incertidumbre, inseguridad, indecisión, mezcladas con el coraje, forman grasa y la llevan ¿a dónde? Al alvéolo, ¿sí? La llevan al alvéolo, se va saturando de grasa y esto hace, ¿verdad?, que la persona que tiene el asma, bueno, empiece a sentir que no respira bien, que le falta el oxígeno, problemas para dormir, etcétera, etcétera. Y todos estos aspectos, ¿verdad? Y todos estos aspectos que se tienen precisamente en eh, todos estos aspectos que ya mencionamos anteriormente, ¿sí? Entonces, ojo con este elemento, ¿sí? Tenemos lo que es la grasa, ¿verdad? Que va afectando al alvéolo y cuando se afecta al alvéolo, se van generando estos broncoespasmos, ajá, que van a hacer como que esa falta de aire a nuestro cuerpo. Ajá, entonces, bien, primero, se convierte en grasa y se lleva al pulmón directamente al alvéolo, el cual se hace el intercambio de CO2 y de oxígeno, ¿sí? Dos, se satura el alvéolo de grasa y por esta saturación se generan estos broncoespasmos donde vamos dañando precisamente nuestro alvéolo que hace precisamente que se dé de una manera adecuada este intercambio de de oxígeno y dióxido de carbono. Tres, al llenarse de mucosidad para protegerse del polvo y suciedad para que no llegue al alvéolo y se infecte, ¿sí? Entonces, ojo, se va generando una especie de mucosidad, ¿sí?, dentro del alvéolo para que no entren residuos que puedan dañar más la vía respiratoria, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué es lo que se va generando? Se va generando una inflamación, perdón, del alvéolo, ¿sí? El cuerpo busca el equilibrio y cicatrización, ¿sale? Entonces, ¿por qué se inflama? Número uno, el alvéolo se inflama porque la sangre va caliente, ácida y con mucho dióxido de carbono a los pulmones, ¿sí? Dos, se inflama para disminuir la temperatura. Y tres, los broncoespasmos se generan, ¿sí?, para jalar más oxígeno y para derretir la grasa que está dentro de la vía respiratoria y que obstaculicen el acceso precisamente de oxígeno al alvéolo, ¿sí? Nosotros, ¿qué recomendamos? Bueno, nosotros trabajamos con algunos nutrientes del laboratorio que se llama IBES Evolution y los nutrientes que le recomendamos son los siguientes. El primero es Real XB, es decir, ese Real XB nos ayuda con todas las vitaminas, sobre todo que tiene muchas vitaminas en B12, nos ayuda precisamente a estar más relajados, ¿sí? Calcio coral, que nos va a ayudar a fortalecer las vías respiratorias, ¿verdad? La linaza, que nos va a ayudar a quitar todas esas adherencias fecales en el colon, una pomadita que es Will-Jam, que nos ayuda a tener un equilibrio hormonal, ¿sí? También trabajamos con una malteada que nos va a ayudar a absorber de una manera más eficaz, más adecuada, bueno, pues la nutrición de cada uno de los alimentos que nosotros tenemos. El Inforce, ¿verdad? Que este productito es para eh, proteger, reforzar nuestro sistema inmunológico, y el Herbal Miel, que es prácticamente para abrir precisamente las vías respiratorias, ¿verdad? Entonces, esos productitos, ojo, más lecturas, más terapia de aterrizaje emocional, bueno, pueden sanar, pueden revertir, ¿verdad?, este aspecto de lo que es el asma, ¿sí? Y cualquier otra enfermedad, ¿sí? Entonces, bueno,
pues hemos llegado al final de esta información, al final de esta charla, queridos amigos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por dejarnos todos sus comentarios, todas sus dudas, ¿sí? Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en TikTok, YouTube y Facebook como Sana y Equilíbrate 3.1, donde, bueno, pues tratamos de subir información que yo voy practicando, ¿sí? Poco a poquito. También estoy transformando mi cuerpo, déjenme decirles. Ahí voy al pasito, ahí voy al pasito. Mucha de esa información, pues obviamente yo también la aplico para mí, para ir cambiando, ir modificando mi pensamiento. Y como les decía, desde lo que yo he vivido, de lo que me ha tocado ver que viven mis familiares, digo, bueno, pues si esta información está aquí, bueno, pues hay que compartirla para que lleguen a más personas, empiecen a conocer su cuerpo, ¿sí? Y empiecen a modificar ciertos hábitos, ¿verdad? En este sentido. Sí, entonces, ahí la llevamos, ahí vamos, ¿verdad? Con trabajando, con procesos, ¿verdad? De cambios de pensamiento, etcétera, etcétera, ¿sí? Y aquí lo más importante es que busquemos, ¿verdad? Para nosotros, sobre todo de manera personal y ya de cada uno de ustedes, ¿verdad? Esa solución desde la emoción. Si nosotros sabemos sanar nuestra emoción, si la podemos modificar de raíz, entonces preocupación, obesidad, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, se van a ir quitando de nuestra mente. Pero es un proceso y ese proceso hay que vivirlo, hay que disfrutarlo poco a poquito para que la emoción precisamente se vaya de raíz. Bueno, me despido de ustedes, su amigo Jorge Gasca, y nos vemos en una próxima emisión. Hasta la próxima.